Este programa llega a ustedes gracias a Ministerio de Educación de la República Dominicana. Vea hoy en Más que Vencedor. Y hoy con un programa que a todos nos va a encantar. ¿Adivinen qué? Comunicación asertiva. Porque a veces, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es bien? Ustedes se han preguntado qué significa esa palabra, porque está ese profesor que es genial, que no me pone clase, que todo me lo deja pasar, que si yo grito, todo me lo celebra, si yo le pego a fulanita, ¡ay, eso es cosa de muchacho! En este caso la edad no tiene que ver, porque hay profesores que tienen 25, 28, 30 años y son jóvenes y tienen un estado anímico por el piso, es decir, son personas como cámara lenta. No, y hasta molesto por todo, se irritan, por todo están incómodos. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor, una semana más llena de muchas bendiciones, agradeciendo a Papá Dios por la vida que nos regala, así como nos regala el sol, como nos regala la luna, la lluvia, el calor, así nos regala la vida y nosotros debemos ser agradecidos. Y también le agradecemos a ustedes siempre por la sintonía, porque esto es Más que Vencedor, es un proyecto realizado justamente para ustedes, para acompañarle en su día a día, para acompañarle en sus proyectos, en sus necesidades y sobre todo acompañar a los padres, a los educadores que tienen a su cargo niños con condiciones específicas de apoyo, ya sea educativo o psicológico, pero sí queremos que este proyecto llegue a cada hogar, que llegue a sus vidas y se quede, y que lo que nosotros aquí tratemos, pues obviamente que sirva de soporte, que sirva de apoyo, y nosotros le acompañaremos con mucho gusto junto a los psicólogos que siempre cada semana nos acompañan para justamente poder hacer de estas situaciones un poquito más llevadera. Y yo me hago acompañar de mi querida compañera Irkania, la hermosa Irkania. Ay, hola, gracias por el piropo. Bien, a ustedes también les saludo con cariño y déjenme decirles que esta semana es propicia para vivir la virtud de la fe, porque he estado mirando las Sagradas Escrituras y me ha llamado poderosamente la atención cuando el ángel le habla a la Madre del Señor y adivinen qué dijo ella: hágase en mí según has dicho. Entonces, por fe también créele tú al Señor, que yo también le creo a Él. Así es, Irkania, y queremos justamente por fe saber que no debemos perder las esperanzas, y por eso el toque de esperanza en el día de hoy. Mis hermanos y mis hermanas, la palabra del Señor es aliciente, que viene en cada momento de nuestras vidas para darnos fe, para darnos fuerza, para darnos vida, para darnos fortaleza. Oye lo que te dice el Señor a ti que puedes estar pasando por un momento de pruebas, a ti que puedes estar pasando por un momento de circunstancia adversa, a ti que puedes estar pasando por algún miedo, por alguna angustia, a causa de una situación o alguna crisis familiar, económica o de fe. Oye lo que te dice el Señor en esta ocasión, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice el Señor: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. 3 cosas nos da el Señor en este versículo. Óyelo bien, un versículo. Primera de Corintios capítulo 10,
versos 13. Un versículo y nos dice el Señor 3 cosas fundamentales. Primero, las pruebas siempre van a estar. Mientras estemos en esta vida, hermano, hermana, siempre vamos a tener pruebas. En esta vida nadie se pasa sin pruebas. Porque este mundo es imperfecto. Porque la perfección solo Dios sí está en el cielo y la perfección la viviríamos en el cielo. En esta vida todo es limitado y por las limitaciones de esta vida, en esta vida todo el mundo tendrá que pasar pruebas. Tú no estás solo, tú no estás sola. Hermano, hermana, tu familia no es la única, tu caso no es el único, tu deuda no es la única, tu enfermedad no es la única. Mientras estemos en esta vida, nos van a llegar pruebas. A uno le llegarán pruebas y problemas por una área, a otro le llegarán por otra. Como decimos popularmente, el que no se enferma del ojo, se enferma de los dedos. Pero de que nos llegan pruebas en esta vida, mientras estemos en ella, nadie se escapa de las pruebas, de los sufrimientos. Segundo, nos dice el Señor en esta palabra que estamos meditando, que nunca va a permitir que nos llegue una prueba por encima de nuestras fuerzas. Óyelo bien, hermano, hermana, porque puede pasar eso. Y dicho sea de paso, un aspecto propio de las pruebas son estas. Cuando tenemos problemas sentimos que nos desbordan. Cuando tenemos problemas sentimos que nos ahogan. Sentimos que no podemos, no vemos salida. Eso es propio de los problemas. Eso es una conducta propia de las crisis. Creer que no hay salida, creer que ya me he agotado, creer que ya no hay dos más. Mentira de Satanás. La gloria sean dadas a Dios. La gloria sean dadas a Dios porque Él nunca va a permitir que nos llegue una prueba por encima de nuestra fuerza. Escúchalo bien. Por grande que tú veas ese problema por el que está pasando, por grande que tú sientas que sea esa situación que está afectándote a ti o a tu familia o a un ser querido, por grande que tú lo veas, no temas, porque es que no te va a llegar un problema que sea más fuerte que tus fuerzas. Así lo promete el Señor en esta palabra que meditamos. Nunca vamos a sufrir situaciones que sean superiores a nuestras capacidades. Y tercero, en medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones, el Señor no está de brazos cruzados. Y la historia de la salvación, hermano, hermana, la historia de la salvación así nos lo demuestra. El Señor nunca va a dejar solos a sus fieles. El Señor nunca va a abandonar a sus hijos. El Señor nunca se va a hacer el chivo loco ante el sufrimiento de su pueblo. Recuerden esta frase hermosa, lo que le dice Dios a Moisés. Allá cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, le dice Dios a Moisés, he escuchado el clamor del pueblo y he visto su sufrimiento y voy a bajar a ayudarlo. Es que Dios no se queda de brazos cruzados. Es que nosotros adoramos a un Dios poderoso, a un Dios de amor, a un Dios de ternura infinita, a un Dios que nunca va a permitir que nuestras lágrimas sean lágrimas individuales, porque Él va a estar siempre con nosotros. Y aunque no lo veamos, aunque tal vez por la misma sombra emocional a la que nos introducen los problemas, no estemos viendo la presencia de Dios, Él está ahí, Él siempre va a estar ahí. Hermano, hermana, no lo dudes, el Señor está contigo, Él te está dando fuerza, Él está orientando tus pasos, Él está robusteciendo tu rodilla para que no sucumbas ante la prueba y la tentación. Por eso te invito a que en este momento, hermano, hermana, en este momento cierre tus ojos ahí y donde está y dile de corazón, Señor, me abro a tu fortaleza, Señor. Reclamo tu fortaleza, Señor. Reclamo tu auxilio, Señor. Robustece mis rodillas, robustece mi corazón, robustece mi fe para que nunca pueda flaquear y para que nunca me falte la convicción de que tú estás conmigo y si tú vas conmigo, nada malo pasará. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, estás en Más que Vencedor. Y hoy con un programa que a todos nos va a encantar. Adivinen qué, comunicación asertiva. Y hoy con una persona que aparte de querida y amada por nosotros, también es preparada en el área porque tiene una maestría. Ella es
nada menos que nuestra psicóloga María Angélica Villegas. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente. Me gusta compartir con ustedes. Se siente como estar en casa. Bueno, de una vez, yo quisiera saber qué es eso de comunicación asertiva. Bien, hablamos de comunicación cuando tenemos ese diálogo, ¿verdad? Bidireccional, es decir, de dos personas, que es recíproco, como ese feedback, ¿no? Ese tú me das y yo recibo. Y asertivo viene siendo cuando yo adecuo de manera correcta mis ideas, mis sentimientos, lo que yo quiero decir, ¿bien? Respetando el derecho del otro y el propio, no imponiéndome ni tampoco de manera sumisa, despreciándome o tratándome de manera indiferente. ¿Podríamos definir comunicación asertiva de esa misma manera o hay alguna otra definición para hablar de la comunicación asertiva en el aula? Bien, ya eso se direcciona al rol del profesor, ¿no? O al rol del alumno, porque yo puedo tener una comunicación asertiva siendo alumno o siendo profesor, solo que los matices, esas directrices o elementos que van a estar involucrados en la comunicación van a ser diferentes. Bien, en el alumno lo vamos a ver cuando no le teme al maestro, va y dice lo que siente, pregunta, es ecuánime, es decir, tiene esa gracia y no de burla, sino de comodidad, de alegría al momento de decirle lo que opina al docente o la recomendación y se siente cómodo en ello. Y entonces el docente para atrás va con todas las cualidades que quizás más adelante vamos a ir hablando, también va a saber responderle, ¿sí? Entonces, aquí se ve mucho el liberarnos de ese lenguaje ofensivo, de ese lenguaje que va a ser hostil y que va a traer como consecuencia cierta rivalidad. María Angélica, pero también dentro del aula, no solo entre maestros la relación y alumnos, sino entre alumnos y alumnos. También, es verdad. Debe darse también la comunicación asertiva. Claro que sí, porque ahí entonces entra lo que es la competitividad insana. Vemos cómo entre un alumno y otro, no me superes, yo soy mejor que tú, quédate de un lado, o él es mejor que yo nunca voy a lograr ser como él. Entonces, estos roces los va a ir, digamos, equilibrando el docente o hasta entre los mismos compañeros. O sea que podemos decir que una comunicación asertiva en el aula viene siendo, desde un punto de vista, que haya una confianza, ¿verdad? De tú poderle decir al maestro, con respeto, claro, obviamente, porque la comunicación asertiva tiene que ver con el respeto, el respetarte a ti como maestro, pero también el maestro respetar al alumno con buena, dirigirse de una manera amable, pero sobre todo que exista la confianza de que si el alumno incluso puede decirle a un maestro, entiendo yo, que no le gusta algo, pero en la forma de decírselo, ya ahí se convierte en una forma asertiva de comunicación. Claro, ¿verdad? Que la manera de decirlo no es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque tú puedes decir, muchachito tan idiota, tan brutico tú. y entonces decirlo con amabilidad. Le estoy poniendo esa pizca de dulzura, pero el insulto sigue ahí. Entonces hay que saber limpiar, filtrar la información. Yo lo que digo puede o no puede tener una consecuencia negativa o positiva. Entonces lo que yo digo tiene un impacto. Entonces yo primero me lo pienso antes de decirlo, para saber si lo que le voy a decir va a estar o no afectándole. De eso se desglosan otros elementos, porque eso tiene que ver también con el estado anímico, cómo yo me siento hoy, me siento triste, me siento enojado. Reconocer lo que siento ayuda mucho a tener una buena comunicación, eso no solo en el aula, hasta con tu pareja, entre amigos, porque si yo sé que no me siento lo suficientemente estable en mi estado de ánimo, yo no puedo ir a descargarme con el otro con respecto a lo que siento. Yo estoy triste, pero voy a coger y voy a descargarme llorando y diciéndole todos los males que me pasaron al otro, pero tengo que preguntar primero si el otro está dispuesto a escucharme. Entonces, porque entonces si el otro está ocupado o tiene una situación, él no me quiere oír.
o estoy enojada, pasé un mal día, voy a clase como docente con todo mi malestar y a descargarme con los alumnos. Mira tú que no escuchas, mira tú, siéntate. Bien, estoy incómodo, pero ¿por qué? No, tengo que reconocer lo que siento, saber de dónde viene para no desembocar o dirigir ese enojo a donde no va. María Angélica, ¿existen alguna clasificación o tipos de asertividad? Sí, realmente más que tipos es como, vamos a ponerlo como si fuera una curva, de punta a punta, y el medio viene siendo la asertividad. En este lado tenemos el tipo pasivo, que es el sumiso, la persona que normalmente pone los derechos de los demás y los deberes de los demás, los transforma en derechos propios. Es decir, lo que a él le corresponde, yo lo voy a hacer porque pobrecito, él es más importante que yo, él necesita más que yo tengo que hacer lo que él quiera y lo que él necesita, y lo convierto en un derecho para mí. O sea, es crítico. La sumisión es aplastarse, dejarse pisotear y justificar todo lo que viene de fuera como bueno porque es lo que le corresponde. Y entonces tenemos el otro punto o extremo de la curva, que es el que ya es activo, un tipo activo que es agresivo. Es la persona que utiliza esa máscara, que se impone, que llegué yo, que aquí mando yo, y con esa actitud prepotente, porque ahí ya sus derechos y sus deberes son, bueno, más que los deberes, sus derechos son más importantes que el del otro. Y el asertivo es cuando puedo tanto pensar en mí mismo como pensar en el otro, en medio del respeto que bien nos habla ahora, y que yo no voy a desvalorizarme ni tampoco desvalorizar las ideas, las expresiones, los desacuerdos propios y del otro. ¿Qué implica la comunicación asertiva? Si hablamos de implicaciones, hablamos de elementos, ¿no? Que la conformen. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay un lenguaje corporal que va a transmitir una comunicación. Por ejemplo, hay personas que se la pasan así. Y el lenguaje, o sea, este lenguaje es barrera simplemente. Yo estoy a la defensiva contigo, me cruzo totalmente porque no tengo la apertura para hablarte. Entonces un lenguaje corporal implica un tono de voz. Si yo hablo así muy alto, ustedes, ¿qué le pasa? O sea, eso como que molesta, ¿no? Sí. Entonces es como hay gente que te dice loco, o esta muchacha así es volada, pero si yo hablo así como muy bajito, casi que no se oye. También. Entonces, esta muchacha como que es insegura. ¿Qué le pasa? Porque es que ella no puede subir el tono. Qué rara, qué rarita. Entonces, bien. Entonces, involucra también una velocidad en la que hablamos. Porque si yo hablo así demasiado rápido, ustedes casi no me van a poder entender. Entonces, será un poco incómodo. Entonces, ni tampoco muy lento como para que la gente... Algo le pasa. Entonces, velocidad, hablamos de tono, hablamos de lenguaje corporal, ¿verdad? Hablamos de los valores o la forma en la que se va a transmitir el mensaje. Es decir, eso de manera general, todo va a repercutir. También la postura, cuando uno va a hablar, porque si yo me pongo de pie y los miro así, y usted está sentado, y me intimida. Pero entonces yo me quedo así. Esta muchacha está como algo demasiado... le pasa. No, siempre está pasando algo, ¿no? Pero cuando me tiro así en el cojín, como que a esta no le importa lo que yo le estoy diciendo. Entonces, todo eso implica una comunicación asertiva. No es solo decir, sino también cómo. Y hay elementos. Y son los gestos corporales. Todo. Bueno, entonces nos vamos a ir a un cortito mensaje, pero cuando retornemos mucho, pero mucho que aprender con nuestra querida María Angélica sobre la comunicación asertiva. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa. Porque a veces, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es bien? ¿Ustedes se han preguntado qué significa esa palabra? Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias.
La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Continuamos aquí en Más que Vencedor. A ustedes agradecerles siempre la sintonía e invitarles a que cuando tengan un tiempito, pues si quieren adquirir más conocimiento de otros temas que hemos tratado aquí en Más que Vencedor, pues diríjanse a nuestro canal de YouTube. Ahí están las indicaciones y ahí denle a la campanita, suscríbanse y puedan retroalimentar todo el contenido que aquí tratamos cada semana. En este día nosotros estamos tratando el tema de la comunicación asertiva con la psicóloga María Angélica Villegas. Bueno, no sé si le notan un tonito, un acento. Ella es venezolana. Sí, ella es venezolana, pero como decimos en buen dominicano, ya aplatanada aquí en República Dominicana. Y estamos hablando sobre este tema. Ella es una experta. Aparte de tener un conocimiento, por decirlo así, científico en su área, pues también es un gran ser humano y una joven de fe, y eso es muy importante para poder nosotros transmitir este mensaje y que le llegue a ustedes de una manera un poco más clara. Para identificar, o sea, cómo es un estudiante, estamos hablando de la comunicación asertiva, cómo es un estudiante asertivo, cómo debería ser incluso un estudiante asertivo en el aula. Ya sabemos que la comunicación involucra un vínculo, ¿verdad? Entonces, un estudiante asertivo va a determinarse por cómo se comporta con sus compañeros y también cómo se comporta con el profesor. Va a ser ese estudiante que cuando tiene una idea, cuando tiene que decir algo, lo va a hacer de manera oportuna, porque también hay que saber cuándo y cómo decirlo. Ya hablamos del cómo y ahora hablemos del cuándo. Bien, este estudiante sabrá que hay una situación que puede ser manejada de otra manera. Por ejemplo, el profesor propone una actividad, pero él sabe que tiene un compañero, por ejemplo, que no le va muy bien en esa materia. Se puede acercar al profesor y decirle: profesor, yo he notado que Juan como que no le va tan bien en esta materia, ¿qué usted opina si hacemos otra cosa? Porque él como que sufre o se siente mal. Bien, el asertivo es como ese que siempre está no solo viéndose a sí mismo, puede verse también a través de los demás y sentir esa empatía, porque eso es ser empático. Entonces el alumno va a ser empático con sus compañeros y también si ve algo mal del profesor, porque la asertividad es expresar ideas, desacuerdos, ¿verdad? Opiniones que yo tengo sobre algo. Entonces, si tengo algo que decirte sobre mí mismo, me acerco y te digo: no entendí. Y sin miedo, levanto mi mano: profesor, disculpe, ¿puede repetir? Eso no lo comprendí. O profesor, mi compañero tiene tal necesidad. O profesor, me gustaría que usted pudiera cambiar esto porque no está resultando, no lo veo adecuado. Cuando usted eleva el tono, me molesta un poco. Es decir, va a saber de manera oportuna expresar esas ideas, desacuerdos y también opiniones. María Angélica, siento que al decir eso, fortalece la comunicación asertiva. ¿Existen otros aspectos más que podamos fortalecer esa comunicación? Sí, por lo menos en casa, los vínculos familiares. Si nosotros en casa fortalecemos la comunicación con nuestros hijos, pero comunicación, no plática flash, volátil, porque a veces: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es bien? Ustedes se han preguntado qué significa esa palabra. Bienestar es una cosa, bienestar, estar en un lugar y sentirse adecuado en él. Pero decir solo la palabra bien no nos dice nada. A veces nosotros por rapidez decimos: ¿cómo estás? Bien, pero por dentro me estoy muriendo de una tristeza o de una rabia, de un pique, porque aquel se me metió en el medio cuando yo iba en camino a mi trabajo, ¿no? Y quería decirle de todo, pero no le dije. Entonces me lo estoy aguantando. Sí, pero ya estoy bien. Entonces, el tratar de cambiar ese bien y mal y de verdad expresar
lo que yo siento para que mis hijos empiecen a hacerlo también de manera recíproca. Entonces sentarme, dedicar calidad de tiempo en la familia para poder ir estimulando esta comunicación, porque simplemente en el aula no todo se va a lograr, entonces en casa empieza también. Y pues otro elemento, aparte de esa comunicación entre los padres, también en el área del receso, cuando estén jugando, o también hacer prácticas dentro del aula, que todo no sea monótono, que se hagan más debates, otras formas de evaluación, donde el alumno se vea en la necesidad de tener que hablar, porque hay muchos niños que no hablan, hay muchos jóvenes que no lo hacen porque les molesta la presión de una nota, a veces sin nota, a veces, mira, léanse y enséñenme. Que también el profesor, que es una de las características de un profesor asertivo, que sepa escuchar a su alumno cuando también tiene algo que aportar y agregarlo dentro del material. María Angélica, bueno, qué bueno que tocaste dentro de la parte del docente asertivo, de la comunicación asertiva en el docente. Justamente para allá vamos, porque entendemos, y hay una realidad, y todos sabemos que a veces, por mucho conocimiento que se tenga, no necesariamente se tenga en la práctica una buena comunicación asertiva. Entonces, es como eso. ¿Cómo debería ser? Y de hecho, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo debe ser un docente asertivo? Pero el docente, partiendo de esas características de un docente asertivo, ¿cómo, de una manera consciente, puede él autoevaluarse y decir, ok, yo soy un docente asertivo, un maestro asertivo? Bien, las características de un docente asertivo empiezan con ser empático. Yo tengo que no solo ponerme en el zapato del otro, como bien la gente dice que es la empatía, sino el saber que alguien puede estar pasando por una situación y en vez de una manera u otra acusar, decir, mira, es por esto que tú eres así. Pregunta, tú no lo sabes. Confirma, si así es, él te lo dirá o ella te lo dirá. Si yo le veo una mala cara ahora a mi amiga por acá, ¿verdad? Yo le digo, tú mala cara es porque tú quisiste pagarla conmigo porque tuviste un pique esta mañana. Yo no puedo coger y asumir que ella tiene esa mala cara por eso. Ni tampoco decirle a ella, no, porque tú vives mirando el techo porque a ti te gusta ser distraída. Yo no puedo adjudicarle a nadie nada. Entonces, el docente tiene que ser empático, tiene que saber que si hay una situación que el alumno está distraído, que el alumno está enojado, que el alumno no le está captando las clases, algo está pasando. Entonces, debo dirigirme hacia ese alumno. Debo preguntar primero qué pasa. No solo es llamarle al papá, es también ver qué él siente y piensa. Y ahí entramos en el bien y el mal que les decía ahorita. O sea, si le dicen bien o mal, investiguen bien, siéntense, no como una entrevista, pero sí ahí viene también el ser creativo. El docente asertivo es creativo y busca esa originalidad en no solo expresar sus ideas, sino también en cómo manejarse con los demás. El ser coherente, porque si yo te estoy diciendo que no hay que gritar, ¿por qué tengo que gritar? No grites, muchacho, no grites. Pero entonces, mira, tú. Pero entonces no somos coherentes. Tenemos que sincronizar lo que decimos y también hacemos, ¿sí? O sea que dentro de las características fundamentales, entiendo yo, y es con lo que nos vamos a quedar en este bloque, me quedo yo de manera personal. O sea, hay que ser coherente. El maestro asertivo debe ser coherente. Y para poder poner disciplina en su grupo y mandarlo a hacer silencio, pues por favor no le digan, ¡parece un gallinero! Porque de hecho, y he visto muchos casos, de que muchos niños ya identifican de que lo que ellos hacen, o sea, ellos son gallinas, son un gallinero. O sea, se atribuyen ese asunto porque es la manera en que el maestro, de una manera desasertiva, entiendo yo, pues procura mantener la disciplina y el orden en el aula. Nosotros, así tranquilitos, con toda la disciplina que podemos tener en este momento o simular en este momento, nos vamos a estos mensajes y usted, luego de estos mensajes, pues seguimos aquí en Más que Vencedor. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María.
Luego de la pausa, Porque está ese profesor que es genial, que no me pone clase, que todo me lo deja pasar, Que que todo si me lo yo celebra. grito, todo me lo celebra, si yo le pego a fulanita, ay, eso es cosa de muchacho. Algunos nacen con características diferentes, que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesite apoyo y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados a las 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Continuamos aquí en Más que Vencedor y tenemos un plato fuerte muy delicado y bueno, queremos aquí ponerlo a su servicio porque tenemos aquí con nosotros a María Angélica Villegas, psicóloga clínica, y estamos hablando de comunicación asertiva y hablábamos antes de estos mensajes justamente de la coherencia que debe tener el maestro a la hora de ser asertivo y de tener una comunicación con sus alumnos, pero sobre todo queremos, qué sé yo, como irnos en el tono de la manera de disciplinar y de lograr el orden en el aula y de qué manera podemos lograrlo justamente con una comunicación asertiva. ¿Qué nos puedes decir, María Angélica? Bien, de esa parte muy importante, antes de la pausa hablaba usted de lo que es el lograr que controlemos a los alumnos, pero sin intimidar. Se hablaba de gallinero, usted usaba ese término, y normalmente cuando el profesor lo dice, busca intimidar al alumno con cierto auge, con cierta fuerza, para que se mantenga un control por medio del miedo. Entonces ahí está el tipo activo del que hablamos en esa curva hace un rato, ese rol donde el docente o la persona, cuando no es asertiva, es agresiva porque busca tenerle, que le tengan miedo para que supuestamente haya un respeto. Pero entonces ahí se pierde la autoridad, porque el que tiene autoridad no la va a perder porque el otro le tenga miedo. El que tiene autoridad, lo que dice, la otra persona va y lo cumple. Hijo, ¿puedes pasarme ese vaso, por favor? Sí, papá, ten. No te tengo miedo, simplemente ejecuto. Pero cuando te tengo miedo, el vaso, ¿cuál vaso? ¿El de la derecha? ¿El de la izquierda? Entonces, y eso pasa porque tengo miedo a equivocarme. Entonces, profesor, fulanito, respóndeme, ¿qué es el planeta Tierra? Ay, bueno, profesor, el planeta, Entonces vemos estos niños que tienen estas inseguridades tan marcadas, pero se marcan por eso mismo, porque empiezo a intimidarlos, empiezo a ganar terreno así, pero ese grupo es tranquilo, esa profesora no hay nadie que se le levante, pero también no hay nadie que le aprenda, porque entonces cuando está dando la clase, la gente está más preocupada por no equivocarse que por aprender. Ahí vemos entonces el papel del maestro dentro de una comunicación asertiva en las aulas. Entonces, ¿existen otros parámetros que nosotros podríamos guiarnos para que haya una comunicación asertiva? No solo con el maestro-alumno, sino también alumnos-alumnos. Sí, vemos como otros parámetros entre compañeros cuando nos dan ese ejemplo. Yo les decía ahorita que el compañero se nota que hay una deficiencia o que hay una cualidad en alguien y normalmente la resalta, no desde el punto de vista sumiso de que él es mejor que yo, sino, ay, profe, ¿qué le parece si hacemos una exposición o un debate y la dirige fulanito, que a él le gusta como liderar?
Y entonces también aquel muchacho que no habla mucho, así tiene la oportunidad, ¿verdad?, de integrarse. Es decir, es esa persona que va a ser como moderador. El asertivo modera y ayuda a integrar elementos. Entonces, los compañeros se ayudan, se dan un brinquito, ¿no? Y eso se ve muy, muy poco realmente, casi no se ve, porque no se estimula. Entonces, el docente es bueno que use anclas, que utilice entre un alumno u otro. Este tiene una deficiencia, pero este tiene una cualidad. Este me le fortalece a este y este me le fortalece al otro. Usando esas anclas, usando nuestros mismos alumnos, promovemos eso, promovemos que haya asertividad, que haya esa integración, ese trabajo en equipo, que muchísimas veces no se ve. Hay algo muy importante que hay que resaltar y recordar. Hablábamos anteriormente de las características, ¿verdad? Que no es solo comunicar, sino cómo lo hacemos. Y hay mucha queja, y esto es como un desahogo, y voy a hablar en nombre de muchos alumnos y muchos niños que dicen, es que la profe me habla muy fuerte, la profe habla muy, muy alto, muy fuerte, me asusta. Lo que tú hablabas anteriormente, o sea, una cosa es la autoridad y otra manera es infundir el terror, infundir el miedo en los alumnos, que eso al final no es respeto, los alumnos no te respetan, simplemente te tienen miedo. Entonces es bueno trabajar esa parte, en la parte del docente, para poder lograr lo que queremos en los niños, sobre todo en estos niños que van creciendo y que tienen el maestro como una imagen de autoridad, pero también prácticamente como un superhéroe, porque es la persona que por el día completo tienen frente a ellos y es lo que entienden que ellos son lo que saben. Y lo que ellos tienen y lo que ellos me están dando es lo que yo necesito y lo que yo quiero aprender. Pero en la manera en que se lo dicen y que le transmiten hasta los buenos conocimientos, pues no es la manera correcta. Y hay muchas quejas, de verdad, y hay muchos niños que muchas veces no quieren ir a las aulas porque realmente el maestro no está creando como esa cercanía con ellos. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta, porque esas son de las cosas que realmente debemos mejorar para lograr una comunicación asertiva. Sí, de hecho allí también podemos incluir el otro polo de los profesores que son sumamente permisivos, porque está ese profesor que es genial, que no me pone clase, que todo me lo deja pasar, que si yo grito, todo me lo celebra, si yo le pego a fulanita, ay, eso es cosa de muchacho. Entonces, ni muy muy ni tan tan. Es decir, que sí, un equilibrio, ¿sí? No irnos al dejarle a los niños hacer lo que querramos para yo ser el profesor amado y querido, amable, porque sí, tú puedes ser no hostil, no insultar, pero también la permisividad a la que tú le dejas llegar a los alumnos repercute, porque también se va a ver afectado en ellos esa falta de responsabilidad. Yo no voy a querer hacer algo porque total no importa, la profe me lo deja pasar. Una tarea más, una tarea menos. Okay. Me surge, perdón Irkania, yo sé que tú tienes una pregunta ahí en Q, pero como estamos ahora en el tema de los docentes y la manera de cómo manejar los estudiantes, hay algo que me llega a la mente y es el hecho de que muchas veces, y no sé si encaja en esto, pero tengo que decirlo, muchos docentes entienden, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los profesores de deporte. Los niños cuando salen al patio, al deporte, obviamente, bueno, con mucha energía y salen a jugar, a practicar algún deporte, pero hay un niño que se porta mal. Entonces, el maestro lo que hace es que recoge a todos los niños y lo encierra de nuevo en el aula, porque uno o dos niños no se están portando bien. ¿Qué tan asertivo es esa acción? Realmente eso no tiene que ver con asertividad, eso es una imposición. Yo decidí hacer esto porque simplemente lo consideré. Si yo sé que hay 2 o 3 que no se están portando bien, retomamos. Tenemos que tratar de ser empáticos. ¿Qué está pasando con estos 2 o 3 niños que no quieren trabajar? Mientras el resto está trabajando, entonces déjame incluirme en el mundo de estos pequeños y preguntar qué está pasando. ¿Bien? Tratar de buscar opciones, manejarme, porque no directamente yo tengo que considerar que ya es un desastre y ya tengo que recoger y ya todos pagan justos por pecadores. No, vamos a ver.
yo tengo, porque esa es otra de las cualidades, las habilidades, las aptitudes, más que las actitudes, que son los comportamientos. Yo tengo la habilidad de poder manejar esta situación y eso debe de pasar, porque un docente debe de saber manejar ciertas situaciones, porque si se te escapan de las manos, entonces quiere decir que no estás siendo tú responsable ni te estás haciendo cargo de lo que te toca, porque no todo es ir a dirección, no todo es el psicólogo que lo resuelve, no todo es el papá que tiene que hacerlo. También el docente tiene un rol y ese es uno, siendo empático, interiorizándome en las circunstancias que está sucediendo con este pequeño, con estos niños o con estos adolescentes, porque por algo está pasando, hubo un antecedente. Si tú lo intentas y ves que algo está sucediendo con ese feedback de pregunta y respuesta, de adentrarme a ellos según su edad, sin imposición, con asertividad, tratando de entenderlos, ellos se van a abrir, porque uno lo logra. Lo que tiene es que tener paciencia, que es otra cualidad, y ser cortés. Porque yo no puedo llegar a, háblame todo lo que tú tienes, porque necesito saberlo, apúrate. No. Entonces, ni me voy al polo agresivo ni me voy al polo pasivo, donde soy sumiso. Simplemente trato de escuchar y de preguntar las cosas de manera específica y prudente, ¿sí? También con mucha prudencia, porque no podemos hablar cosas que puedan lastimar al otro o que puedan afectarle su estado emocional. Angélica, continuando en esa línea de los docentes, ¿es posible que el género del docente influya en el desarrollo de las actividades sociales del alumno? Cuando te refieres al género, al rol que desempeñan. Hombre, mujer. Ah, ok, ya. Ya eso es algo más estereotipado. Y eso quiere decir que nosotros tenemos como un constructo, una manera de pensar, de que si ella es mujer, se va a llevar mejor con los niños, porque las mujeres ya nacen con eso de saber manejar muchachos. Pero si es hombre, no va a saber manejarlos. No, realmente eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con más que todo la personalidad, ¿no? Que cada uno lleva y tiene y trae, y el temperamento y lo que viene siendo el carácter forman la personalidad. O sea, lo que yo traigo de atrás, de mi mamá, de mi papá, yo heredo ciertas cosas en mi actitud. Y otras las voy aprendiendo en el camino, que es el carácter. Entonces, si yo sé que tengo un temperamento fuerte, como dice, que el temperamento fuerte es que la persona normalmente no tiene paciencia, o es intolerante, o es terco, tengo que reconocer con humildad, ¿verdad? ¿Cuáles son mis deficiencias? No llegar al punto narcisista de que yo todo lo sé ni todo lo puedo. Yo tengo mis limitaciones y son estas. Si yo reconozco mis limitaciones, puedo ser mejor, no persona solamente, hijo de Dios, padre, madre, docente, alumno, amigo, esposo, porque voy a poder entonces fortalecer lo que está débil. Entonces, en este caso, el género no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es ese examen o esa introspección sobre mi personalidad, conocerme, saber mis limitaciones, mis virtudes, mis cualidades, para usar todo esto a mi favor y poderlo desembocar o llevar con los alumnos o con quien me rodee. Bueno, familia, ya todo está dicho. Abundar sería dañar lo que nos acaban de decir. Nos vamos a unos mensajes y retornamos con mucho más. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa. En este caso la edad no tiene que ver, porque hay profesores que tienen 25, 28, 30 años y son jóvenes y tienen un estado anímico por el piso. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Continuamos aquí en Más que Vencedor. Gracias siempre por su sintonía, por estar ahí con nosotros y poder juntos enriquecer nuestros conocimientos y poder dejarnos guiar por nuestros especialistas que siempre nos acompañan. En el día de hoy contamos con la presencia de la psicóloga clínica María Angélica Villegas, venezolana, con mucha experiencia, una mujer de fe y de un temperamento muy agradable. María Angélica, gracias por acompañarnos. Se te olvida decir que ella es de madre dominicana.
Entonces también Ok, sí. es de nuestra tierra. Claro. Es de claro. aquí, del Yo, patio. yo nací aquí, pero Sí. me llevaron con un mes de nacido. así que- Exactamente, entonces, bueno, pero no, que ella es dominicana más que todos nosotros. Está aplatanada, muy aplatanada. Pero sí es de origen, también tiene la mezcla dominico-venezolano. Pues siempre, Por eso es que es tan bonita. sí, porque tenemos que decirlo, o sea, los venezolanos a nivel de belleza y de certámenes son bonitos, pero los dominicanos, Pero, entonces cuando se ajá. juntaron estas dos cosas, bueno, volviendo al tema con los docentes, sí, a los que nos atañes aquí. María Angélica, hablábamos anterior del género en el docente. Ahora vamos a hablar de algo que quizás, bueno, pues sí pueda repercutir en el resultado en los alumnos. ¿Tiene que ver la edad en esto de la asertividad y de cómo influir en los estudiantes? Bien, en cuanto a ello, las actitudes que ellos pueden tomar a nivel prosocial en los alumnos las pueden fomentar y no tiene que ver con la edad tampoco, es como otro mito, ¿no? Derrumbando mitos. Derrumbando estamos aquí. mitos, sí. Porque hay muchos mitos y muchas imponencias que nosotros hacemos con respecto a nuestras maneras de pensar. Y ahí tenemos un criterio subjetivo y entonces estamos llevándolo a ser una verdad que puede afectar a otros. En este caso la edad no tiene que ver porque hay profesores que tienen 25, 28, 30 años y son jóvenes y tienen un estado anímico por el piso, es decir, son personas En como... cámara lenta. No, y hasta molesto por todo, se irritan, por todo están incómodos. Y era lo que hablamos, la pagan con el estudiante. Como hay personas que tienen 55, 60 años y son personas muy joviales. ¿Saben que la edad está en nuestro cerebro, más que en nuestra parte cronológica? De que hay una edad mental y también hay una edad cronológica, pero yo le adjudico otra edad, que es la psicológica. La mental nos referimos al daño que puede haber. Hay pacientes que tienen daños a nivel estructural, como se ven en algunas patologías. Entonces, por ejemplo, el Down tiene una edad menor a la cronológica a nivel mental. Pero cuando yo les hablo de la psicológica, es que hay personas que se sienten viejas con 20 años. No te vayas muy lejos, porque a veces yo tengo unos dolores en el cuerpo y le digo a tu padre que me siento como una persona de 70 años. Eso está aquí. Entonces, Sí. en la forma en la que nosotros nos vemos, vamos a reflejarlo. Entonces, si yo en mi cabeza digo que tengo 60 años aparentaré. Entonces, eso también hace la diferencia en la dinámica con los alumnos. Lo que nosotros tenemos que saber hacer es llegar a ellos, no importa la edad que tú tengas. Si aquí aparece un niño de 3 años, ustedes tienen que dejar de pensar de la edad que ustedes tienen y de los problemas que ustedes tienen y tratar de interiorizarse, sacarse a ustedes mismas de esa situación en la que se encuentran para entonces entrar en la del niño de 3 años. Porque un niño de 3 años no entiende muchísimas cosas, apenas está entendiendo dentro de lo que es el bien, el mal. Entonces tengo que bajarme y en esto hay un docente que él tiene como 60 años y él da clases, mi novio en la universidad está haciendo una especialidad en rehabilitación bucal y él es un señor muy vivaz, muy dinámico y sus clases son muy entretenidas y a él le encanta estar en la clase, o sea, él es tan agradable que él no hace una clase digamos, de forma rígida, sino que hace una mesa redonda donde todos participan, hasta dulce le lleva de vez en cuando. O sea, él trata de agregarse, ¿verdad? María Angélica, una al pregunta, entorno. porque como que se me pasó. Sí, dígame. Algo personal. ¿El de los 60 años es tu novio o es el maestro del novio? No, es que estas mujeres no son fáciles. No, claro, el profesor. No, por si acaso. El novio mío, no. Bueno, ya ustedes saben. Hay que aclarar. Okay. No, eso se ve mucho también, lamentablemente, no, fuera del juego y del momento, ¿verdad? Eso se ve mucho, que las muchachitas a veces, pues, se relacionan con los profesores y pasan cosas muy difíciles y feas dentro del aula, dentro de instituciones educativas, hasta de prestigio, eso no importa, porque lamentablemente hay una cultura de superación, donde me importo más yo que el resto, y no, a costa de lo que sea.
Si tengo que ir a acostarme con un profesor, me acuesto. Si tengo que hacer lo que sea, yo lo hago. No, y también existe, y quizás nos salgamos un poquito del tema, pero existe el asunto de buscar como la figura paternal, que me hizo falta, y buscar ese apoyo. Eso sabe mucho, por eso las diferencias de edades entre una jovencita y un señor mayor. Eso no tiene estamos satanizando absolutamente nada, simplemente estamos en una conversación abierta que son de los casos que pueden pasar y que pueden influir a la hora de tomar decisiones para elegir exactamente una relación. Y que siguen en el contexto de la parte educativa y de la asertividad, porque la asertividad involucra mucho el reconocimiento de mí mismo hacia los demás. Entonces, si yo tengo un problema con mi figura paternal y la voy a reflejar en el colegio, que de hecho se ve con los profesores, es una cadena. Eso de la edad tiene que ver también mucho con esa cadena de generaciones pasadas, que mi papá, mi abuelo trataban mal a mi papá a mí, y yo entonces a los hijos míos. Entonces, como yo me comporto con mis hijos, muy probablemente me voy a comportar con mis alumnos. Entonces, eso también es importante. Cómo yo me estoy desenvolviendo en casa, como padre, como madre. Y entonces, ese mismo rol, porque tengo a cargo una cantidad de niños, una cantidad de jóvenes, una cantidad de personas que también pueden ser más adultas o no. La comunicación asertiva en los docentes, ¿tiene algo que ver con la preparación? No, realmente no, porque ahí entramos en lo que es la andragogía y la pedagogía. La pedagogía dirigida a niños y la andragogía dirigida a adultos, que es esa capacidad que yo tengo para poder desenvolverme adecuadamente en el entorno, ¿verdad? Darme a entender, que el otro pueda comprender, y al mismo tiempo que existe ese feedback. Yo puedo tener muchísimo conocimiento, pero no poder llegar a las personas. Hablar de una manera muy rígida, estructurada, sin mezclar la parte emocional o los sentimientos, porque eso también es parte de la asertividad. Saber lo que yo siento y lo que el otro siente, y poder llegar a ello. No, si me doy cuenta que en este momento los alumnos están como distraídos, como incómodos, y yo no tengo andragogía o pedagogía, dependiendo de la población, yo sigo, porque a mí no me importa, pero no me estoy dando cuenta que tienen mucho calor, que tienen demasiado calor porque se fue la luz. A veces se va la electricidad y no importa lo que sea, no hay planta, no hay nada, y los muchachitos están acalorados y no te están prestando atención. Es un elemento, es una variable que está influyendo en su aprendizaje, pero si a mí no me importa a nadie, yo sigo porque yo quiero salir de esto. O sea que también la comunicación asertiva tiene que ver mucho con la creatividad. Sí, lo decíamos ahora, la creatividad y la espontaneidad tienen que ver con la resolución de conflictos. En la medida en la que yo estimulo la creatividad y la espontaneidad en mí mismo y en el entorno, porque cuando tú eres creativo, tú tienes que innovar, tú tienes que ver qué hacer con esto que tienes acá. Te dicen, pues adórname esta mesa imaginen que no están las flores y nada más tienen dos florecitas, una ahí, otra que está aquí, y nada más tienen esos dos libritos. Adorna lo que se vea de una manera armónica, ¿no? Entonces, pongo esta aquí, pero si esta está más larga, entonces puedo ponerlo aquí para que esta perspectiva sea mejor. Y entonces ustedes van ingeniándosela para lograr el objetivo. ¿Y eso qué? Resolviendo un conflicto. Entonces, cuando ustedes están en el aula y tienen sus alumnos, entonces están solucionando conflictos cuando son creativos. Hace calor, vámonos para el patio, y aunque haya más variables para que se distraigan, no importa, hacemos otra mecánica. La cosa es que al final se vayan con algo, que no se vayan aburridos, cansados y sin entender. Bueno, pues llegamos a la parte final, pero antes debemos hacer como un resumen. Vamos a hacer las recomendaciones necesarias. Vamos a pedirle a nuestra querida María Angélica, que nos acompaña en el día de hoy. Hemos tratado el tema de la comunicación asertiva, y en torno a todo lo que hemos hablado, vamos a resumir de una manera práctica la comunicación asertiva, qué es, y las recomendaciones generales, tanto para los padres, alumnos y docentes. Muy bien, en cuanto a la comunicación asertiva, ya sabemos que es ese diálogo, ¿verdad?, que vamos a tener, que va a estar marcado por lo que es la expresión de ideas, desacuerdos,
opiniones que tengamos, sin imposición, pero también sin sumisión, es decir, sin dejar de lado lo que uno considera importante de sí mismo, tener ese equilibrio entre los derechos de los demás y los derechos propios. De igual manera, recomendarle a todos, desde el rol de maestro, de padre, de estudiante, de fortalecer esa empatía, de llegar al otro por medio de tratar de entender, así como primero trato de entenderme a mí mismo, qué siento, esa pregunta es muy importante, qué siento, cómo me siento, qué me está pasando. De vez en cuando hacernos preguntas como esta nos ayudan a alimentar esa misma comunicación desde uno mismo para poderla tener con el otro. Y hacer estas mismas preguntas al otro, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo has estado? ¿Te ha sucedido algo? No adjudicar, es decir, no colocar algo que no está, porque nosotros creemos o tenemos la impresión de que sea así. También mantener esos elementos de los que hablábamos, el tono de voz, la manera en la que trabajamos el lenguaje corporal, ser relajados, tranquilos, pero no tanto al punto en el que se vea como que no te importa lo que el otro te dice o lo que tú quieres decir. Mostrar seguridad en la manera de hablar, de manera pausada, pero no tampoco tan lenta ni tan rápida. Hacer énfasis, si hay que hacerlo, en algo importante del diálogo. Mira, yo creo que eso es muy importante, pero muy importante. Entonces ya allí marcamos pautas en la manera en la que lo vamos diciendo, eliminar los insultos, los apodos, las etiquetas, los estereotipos, esas agrupaciones que hacemos de creencias, de mitos, es decir, ir quitando la parte subjetiva y ser más objetivos, ¿sí? Y nada, de manera general también el irse conociendo, cada día más reconocer nuestros límites, reconocer nuestras cualidades que nos van a ayudar a poder ser mejor, no perfectos, porque la perfección, ¿verdad?, no existe sabemos, de forma terrenal, sí espiritual, sí porque debemos alcanzar, ¿verdad?, ese cielo, pero tratar de ser cada día mejores para hacer menos daño. Eso es muy importante, eso es muy lindo, ser mejores para hacer menos daño, eso es bueno. Bueno, sabemos que le encantó el tema de hoy, el conversatorio con nuestra querida María Angélica. Les recuerdo que deben ser felices, practiquen la virtud del amor, a esparcir amor y sobre todo a sonreír. Nos vemos. Este programa llegó a ustedes gracias a Ministerio de Educación de la República Dominicana.